está grabando, más espacio a la internet. Vamos a pedirle contribución al universo. Ahí estamos. Muy buenas noches. Comenzamos la grabación. Damos la bienvenida a las personas que se han podido conectar esta noche y para los que verán en el futuro esta grabación. También, así es que ¿qué más es posible universo hoy? Esta es una clase de introducción a las barras de acceso a la conciencia, que es una herramienta maravillosa que ha contribuido un montón en mi vida y también en la de muchas personas que he conocido de cerca y también a través de todas las lindas historias que nos cuentan cómo han ido las personas transformando su vida cuando en verdad comienzan a elegir el cambio. ¿Ya? Esta clase ha sido creada justamente para poder dar a conocer la herramienta, ¿cierto? Como facilitación energética, y eso es lo más importante hoy, ya que nosotros conozcamos, ¿cierto? Cómo podemos utilizar esta herramienta en nuestra vida y qué es lo que nos ofrece la clase de barra y todos los beneficios que trae tomar las sesiones, ¿ya? Yo soy Sandra Silva para las personas que no me conocen. Hoy día soy facilitadora de barras de Access hace ya casi 2 años acá en Chile. Hace más de 10 años que trabajo con técnicas energéticas de acceso a la conciencia. Entre ellas tengo mi maestría Reiki, ¿cierto? He hecho mi estudio de coach ontológico, ¿cierto? Por más de 2 años para poder desarrollar programas de bienestar principalmente en las empresas. Soy estudiante de Cábala hace ya también más de 15 años. Estoy muy agradecida con la Kabbalah, ya que todas las herramientas de tecnología espiritual y energética que he aprendido en Kabbalah, ¿cierto? Me ayudaron mucho para poder acceder, ¿cierto? Con más facilidad también a las herramientas de acceso a la conciencia, ¿ya? Fue así como llegó Access a mi vida, escuchando un par de charlas, ¿cierto? Y también por procesos de estrés muy potentes que viví en mi vida hace como 2 años justamente, y fue que ahí elegí empecé a pedir, ¿ya? Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de acceso a la conciencia. Cada palabra que nosotros utilizamos, ¿cierto? Tiene una conciencia súper poderosa en nuestro proceso de creación de vida. Entonces, cuando yo digo pedir, fue cuando en verdad yo empecé a elegir el cambio, a elegir salir de ese estado en el que me encontraba y comencé a pedir información de que me orientaran, me mostraran el camino, con quién tenía que hablar, qué era lo que tenía que hacer. Y siento que desde ese espacio eso es algo muy natural en el ser humano. Tanto ustedes como yo o cualquier persona, ¿cierto? Se lo pregunta. Es algo que está en nuestra esencia de ese ser infinito que nosotras somos. ¿Ya? Entonces, desde ese espacio, escuchar esos susurros de la conciencia es la invitación de Access cuando nos dice silencia tu mente para que puedas acceder a ese espacio de conciencia donde tú eres más que eso que tú conoces desde tu espacio de la mente, ¿ok? Y bueno, desde ese espacio yo comencé a tomar mis primeras sesiones de barra. Yo de profesión soy administradora de empresa, he trabajado mucho con restaurantes, cafeterías, la industria de la comida, ¿cierto? Aquí está mi familia, mis hijos, mi perro, mi gato, con los que vivo acá en Santiago. Y el año pasado participé en un proyecto muy bonito que se llama Líderes de Bienestar. Hemos escrito un libro en comunidad con varios coautores de Latinoamérica, donde cada uno va proponiendo, ¿cierto?, las técnicas que le han contribuido más en su vida, ¿ya? Hay personas a las que se les muestra la clase de barras y hay otras personas a las que no, ¿ya? Entonces, la conciencia energética de cuando nosotros empezamos a vibrar en cierta sintonía, eso es algo muy relevante que tiene que ver con los susurros de la conciencia, ¿ya? Justamente ahora venía de un intercambio de barras muy interesante, donde había una chica que ella decía, ella también era extranjera, y decía que acá en Chile había buscado mucho el tema de las barras por mucho tiempo, y no se le mostró hasta hace 2 semanas, ¿ok? Entonces eso es muy interesante de cómo cuando nosotros comenzamos a elegir más en nuestra vida, en verdad nosotros empezamos a hacer esa conciencia de lo que en verdad queremos. Y cuando el cambio se muestra es porque nosotras ya estamos siendo esa conciencia que
nosotros estuvimos eligiendo por cierto tiempo y que no lográbamos tal vez percibir de que ese cambio se mostrara. Entonces, deberíamos estar en súper gratitud, ¿cierto? Con haber conectado con esta clase, de poder tener acceso a las clases introductorias y poder comenzar, ¿cierto?, a acceder a la conciencia desde ese espacio de lo que somos más para nosotras mismas, ¿ya? Ahora, en cada clase que yo vea, ¿cierto? Cada clase tiene un regalo, cada facilitador tiene un regalo. Ustedes también son la contribución para la creación de esta clase y ninguna clase es igual a otra, como ninguna sesión es igual a otra, porque se va creando de acuerdo a las energías que nosotros vamos siendo en el momento. ¿Ya? Ahora, después de una sesión de barra se genera mucho cambio de vibración energética, ¿cierto? En nosotros, discúlpenme. Hay alguien que quiere entrar. Permitir. Ahí está. Ahí está. Entonces me voy acá de nuevo. Ahí está cargando. Y deberían entrar todos automáticos, pero no sé qué sucede ahí. ¿Ok? Entonces, desde ese espacio de conciencia, ¿cierto? Nosotros comenzamos a elegir más. Y esa también es otro pilar de acceso a la conciencia. Ya he nombrado dos claves que son como grandes eslabones que sostienen todos los pilares del acceso. ¿Ya? Hemos hablado del pedir y hemos hablado de la elección. ¿Ok? Eso es para que ustedes vayan tomando nota de ese poder de conciencia, de cómo nosotros podemos elegir más para nosotras siempre. Ese es otro pilar de acceso a la conciencia, ¿ok? Son cosas muy sutiles, pero de eso se trata la conciencia, de que nosotros nos demos cuenta de lo que nos damos cuenta, ¿ok? Hay muchas cosas energéticas que nosotros percibimos, ¿cierto? Muy sutilmente, pero nuestra mente empieza a poner filtros, ¿verdad? Y no nos permite recibir el regalo completo, ¿cierto? De lo que hay a través de ese espacio de conciencia, ¿ya? Dentro de la misión que tengo yo como Sandra Silva, facilitadora de técnicas energéticas, es contribuir a más personas a crear una vida que amen, ¿ok? A través de las experiencias de transformación, ya sea a través de mis cursos, de los talleres y todo con herramientas de conciencia. Crear una vida que ames es el, es un pilar de acceso súper importante, es una pregunta grandiosa que sale en la primera página del manual de barras, que dice, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Gary Douglas, que es el fundador de esta técnica maravillosa, ahí está Gary, él canalizó hace más de 30 años esta técnica en Estados Unidos, cuando él tenía 60 años, ¿ok? Hoy día Gary tiene 95, todavía está vivo, sigue dando clases, ¿verdad? Y ha creado todo este espacio de acceso y en contribución con mucha gente de distintas edades, ¿ya? Gary, cuando llegó a los 60 años, en Estados Unidos lo jubilaron. Entonces él dijo, no puede ser, o sea, ¿qué más es posible? ¿Ok? Como muchas personas igual llegan a las sesiones, gente joven, y me dice, Sandra, es que he llegado a un momento de mi vida en que me he encontrado con una pared y digo, ¿en verdad esto es todo lo que hay? ¿Verdad? Cuando tú te empiezas como a cuestionar esa conciencia de lo que es tu vida y de lo que estás experimentando en tu día a día, es que tú estás haciendo, ¿cierto? Un clic para acceder a la conciencia, porque comienzas a salir de la mente, ¿ok? Entonces Gary preguntó y dijo, bueno, ¿en verdad todo esto es lo único que hay para vivir? Esta es la vida, llego a los 60 y sigo el programa, ¿cierto?, que me impone la sociedad de que me tengo que jubilar y aquí se acabó todo. Entonces Gary dijo, no, yo estoy abierto a recibir. Y él obviamente era una persona que canalizaba, hacía meditaciones, conectaba, ¿cierto? Tenía ya igual un proceso, digamos, personal donde él sabía que había algo más, pero no se había dedicado al 100% a eso. Y fue ahí cuando empezó a preguntar y dijo, ok, eh, ¿qué más hay disponible en esta realidad que yo nunca me he preguntado, porque en verdad no sabía que podía existir algo diferente? Y también dijo, ¿qué más es posible ahora? En verdad, me tengo que morir, me tengo que ir a mi casa, dejo de crear, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? Y fue así como él, haciendo preguntas, solo preguntas, ¿verdad? Él quedó dispuesto a recibir, y esa es otra gran clave energética o conciencia energética que nosotros llamamos, que es el estar dispuesta.
¿ok? Estar dispuesta es una elección, ¿ok? De decir, ok, estoy dispuesta a recibir lo que se muestre, independiente a que me guste o no, independiente a que esté de acuerdo o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí nosotros empezamos, ¿cierto? A conectarnos y a enfrentarnos, más que enfrentarnos como a vernos, esto es como el efecto espejo, ¿verdad? Empezamos a vernos, a cómo nosotros funcionamos con nuestra mente y lo que el acceso a la conciencia nos muestra, porque siempre nos expande. ¿Ya? Entonces, desde ese espacio, comenzar a desestructurarnos con respecto a la información energética es lo que Gary comenzó a canalizar, ¿cierto? Que fueron las barras de acceso. Las barras de acceso, ¿cierto? Son estos 32 puntos energéticos que encontramos en nuestra cabeza y que forman parte de la inteligencia física de nuestro cuerpo, ¿ok? Esas son las barras. Son ciertas hendiduras que encontró Gary, que las canalizó en una sesión con otro médico quiropráctico, ¿cierto? Y comenzaron a percibir de que habían ciertas hendiduras en la cabeza y que al conectarlas y activarlas, se comenzaba a generar una vibración energética súper potente que lo que creaba en la persona era un espacio de bienestar, es decir, de relajación. Entonces, ahí fue donde Gary empezó a hacer más preguntas para saber de qué se trataba esta información. ¿Ok? La tecnología energética o la inteligencia física de nuestro cuerpo, ¿ya? Es algo que los chinos han sostenido por muchos siglos, ¿ya? Con respecto a lo que ellos saben con acupuntura y otras técnicas, ¿verdad? Ellos van activando en nuestro cuerpo ciertos puntos energéticos que lo que hacen es que el flujo de la energía vital de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Se conecte, se active, ¿cierto? Y además se alinee en pro de lo que para nosotros, ¿cierto? Es mejor desde el estado de la energía vital, ¿ya? Las barras hacen algo similar, con la diferencia de que las barras actúan directamente sobre esta conciencia energética que llamamos mente, ¿ya? Entonces, desde ese espacio podemos reconocer tres cosas súper poderosas que es el regalo que trae esta clase de introducción a las barras, que es una clase que está autorizada por Gary para que nosotros podamos invitar a las personas a conocer estas herramientas, donde nosotros podemos compartir ciertos tips, ¿cierto? Para que ustedes vayan tomando conciencia y puedan desde ese espacio comenzar a elegir más y si eligen la clase, bueno, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, desde este espacio de conciencia, ¿cierto? Cuando yo activo mis barras, yo estoy trabajando sobre el disco duro de mi mente, ¿ya? Entonces, desde este espacio de diseño de tecnología energética, Gary nos dice que a nosotros nos habitan tres conciencias, ¿ok? Una es tu conciencia infinita, por ejemplo, Beatriz infinita, Marta infinita, ¿cierto? Esa chispa de conciencia es que podríamos tal vez en otras técnicas llamar alma, ¿cierto? O espíritu, ¿verdad? Entonces, desde ese espacio está esa chispa de conciencia infinita de quién en verdad somos, ¿ok? Luego, cuando nosotros elegimos encarnar a este plano, ¿verdad? Nosotros requerimos un software para poder sobrevivir en este plano, digamos, de la tercera dimensión, y esa es nuestra mente, ¿ok? Que está diseñada, por eso cuando hablamos de creencias limitantes, y hay un montón de técnicas que trabajan como la hipnosis, ¿cierto? El PNL y un montón, ¿cierto? Todo se enfoca en la mente para decodificar, ¿cierto? Este disco duro que a veces uno dice, pucha, me doy cuenta de mis limitaciones, pero no tengo herramientas para poder salir de ahí. Cuando yo las veo ya, ¿cierto? Es donde yo puedo decir, ok, ya estoy haciendo conciencia de que yo soy más que mi mente. No soy solamente ese piloto automático que funciona, ¿cierto?, con ese sistema. Y luego de ahí nosotros lo que reconocemos en la clase de barras, ¿cierto?, es que nosotros habitamos un cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las tres grandes conciencias que nos sostienen a nosotros en este plano y que además contribuyen en nuestro proceso de creación. Entonces, tenemos al ser infinito, tenemos a la mente, a nuestra mente y tenemos a nuestro cuerpo, ¿ok? Y nuestro cuerpo es la conciencia más grandiosa que habitamos desde el punto de vista de que nuestro cuerpo
es quien tiene que ver con todo lo que creamos en este plano y a quien en la clase de barras invitamos a incorporarlo y a tenerlo en cuenta en cada proceso de elección que nosotros vamos haciendo, ¿ya? Estar en comunión con él es fundamental porque, por ejemplo, cuando hablamos de temas de dinero, que es un tema, digamos que es un temazo, ¿verdad? Para muchas personas, ¿cierto? Cuando yo le pregunto a mi cuerpo si a mi cuerpo le gusta el dinero, ¿cierto? Mi cuerpo se va a expandir porque el dinero es para el cuerpo, ¿ok? Como la comida, en verdad muchas veces por creencias, ¿cierto? Nosotros pensamos que tenemos que comer tal o cual cosa, o yo qué sé, y nunca le preguntamos a nuestro cuerpo, porque en Access solo preguntamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que le gustaría comer? ¿Qué es lo que le daría más gozo? ¿Ya? En el sentido de cuál es su forma de expresión con respecto a cómo recibir el dinero también, o qué tipo de personas son con las que le gusta compartir, ¿ok? El tipo de ropa que usamos también tiene que ver con la conciencia de nuestro cuerpo, ¿ok? La sexualidad también es para nuestro cuerpo, ¿ok? Hay un montón de conciencias energéticas que tienen que ver con eso. Entonces, cuando tenemos que algunos temas con el dinero, es súper importante revisar cómo está esa relación de la conciencia con nuestro cuerpo, ¿ya? Gary dice que si no nos conectamos con el cuerpo y con el gozo, es imposible que nosotros podamos expandirnos energéticamente, ¿cierto? Porque no solamente se crea a través de la mente, sino que también a través del cuerpo, ¿cierto? Esos espacios de expresión de un dinero alegre, próspero, gozoso, ¿verdad? ¿Cuántas personas elegimos muchas veces en algunas etapas de nuestra vida, nuestros trabajos para sobrevivir? ¿Ok? Si ese dinero tiene esa carga energética la va a tener, ¿ok? Entonces es por eso que yo, cuando comienzo a trabajar mis creencias limitantes con respecto a cuáles son las formas en las que el dinero puede venir a mi vida, ¿ya? Ya con eso me estoy saliendo del formato de software que tenemos en nuestra mente, que quizás por educación o dependiendo de la sociedad, ¿no? En Chile la gente desde hace más de 50 años, ¿cierto? Que solamente se dedica a estudiar y a trabajar y a vivir de un solo ingreso. Pues es por una cosa sociocultural, cierto, que tiene nuestro país, pero si nos vamos, por ejemplo, a Perú o Argentina, que son países que están muy cerquita de nosotros, nos damos cuenta que la gente allá hace mil cosas, ¿ok? Y es también por el sistema y los modelos económicos que tienen, que no todos funcionan igual, ¿ok? Ahora, ¿cuánto yo estoy dispuesta a salir de la caja, ¿cierto? De lo que el sistema me muestra, ¿cierto? Es lo que hoy día está invitando a que más personas, ¿cierto? En los fines de semana, por ejemplo, se dediquen a dar sesiones o comiencen a dar clases, o personas que somos muy creativas, no solamente lo hacemos muchas veces por el dinero, eso también es algo que debes tener en cuenta. ¿Cuál es la conciencia de expansión que tú tienes con respecto al dinero, con tu cuerpo y tu forma? Ya existe una barra de dinero que activamos acá, que está conectada con tres más, que es creatividad, control, formas de vida, ¿ya? Y cuando activamos esas barras es muy interesante porque nosotros disipamos la sobrecarga electromagnética de las definiciones que tenemos, ¿ya? De la programación mental que tenemos, que traemos por la familia, como te decía, por la sociedad, o a veces también porque nosotros definimos ciertas formas de cómo hacer las cosas y de esa caja no salimos, ¿ya? Cuando yo ya me encuentro con la clase de barras delante mío, o ya me arriesgué a dar el gran paso de tomar una sesión de barra, es porque yo en verdad estoy dando un salto cuántico más allá de mi mente. ¿Mm? Porque esta es una clase de energía, ¿ok? Donde mi mente se va a descansar porque no hay nada que procesar con ella, ¿ya? Porque la mente es lineal y tiene una estructura. La mente solamente va a funcionar desde un espacio conocido. Por eso hacemos tantas preguntas en Axe. ¿Y qué más es posible ahora? Ok, qué interesante este punto de vista que tengo sobre el dinero. Qué interesante punto de vista que tengo por esta situación que me está creando un sufrimiento en mi vida. Ok, ¿qué podría elegir diferente en esta situación que le haga un jaque mate a ese punto de vista que me está creando un evento en mi vida que no me está gustando?
yo puedo elegir diferente. Eso es lo que nos dice la conciencia, ¿ok? Entonces, después que tú te activas tus barras, eh, se ven cambios muchas veces desde la primera sesión, ¿ya? Recuerda siempre, la energía te obedece, ¿ya? Ese es otro pilar de acceso, ¿ya? Es decir, si yo en verdad estoy eligiendo el cambio en mi vida, ¿ok? Cuanto yo esté dispuesta a recibir, que es la otra gran conciencia del pilar del acceso, ¿cierto? Es lo que yo voy a recibir, pero tengo que estar dispuesta, ¿ok? Cuando yo tengo que entrenar a mi mente para que ella también esté dispuesta y trabaje para mí en esa sesión, en esa clase y en todo lo demás que yo elija en mi vida, ¿ok? No que ella sea más poderosa que yo y esté cuestionando, ¿cierto? Toda esta percepción telepática y energética y psíquica, ¿cierto? Que se nos despierta cuando nosotros comenzamos a conectar, ¿cierto? Con este mundo energético. ¿Ya? Hay otro pilar de acceso ahí que es fundamental, que tiene que ver con el que nosotros nos reconozcamos como seres psíquicos, ¿ya? Somos seres psíquicos porque nosotros percibimos la información energética, ¿ya? Pero no sabemos qué hacer con ella. Es por eso que las herramientas de acceso, ya sea Reiki, ya sea barra, ya sea cuando tú te abres a canalizar, hoy con este salto cuántico que está dando la humanidad, cada vez más vamos a tener nosotros la facilidad, ¿cierto?, de poder canalizar información de este plano y de otros planos, si nosotros lo elegimos. ¿Qué es lo que sucede ahí? De que hay muchas personas que han dudado mucho tiempo de esta información telepática que reciben, información psíquica también, información energética, ¿ya? ¿Por qué? Porque su mente duda y su mente la boicotea y le dice, no, ¿será verdad? No, pero ¿qué resultado va a tener? No, pero esto te va a servir para... ¿Te das cuenta? Entonces la mente mantiene un diálogo interno y es súper potente. Por eso estas herramientas han resultado tan, ¿cómo podemos decirlo? Han resultado tan eficientes para las personas porque nuestra mente es un músculo que funciona a una velocidad de 80.000 pensamientos diarios. ¿Ya? Si tú te vas a PNL, si tú te vas a cualquier técnica, todos te van a decir y todos te dicen, todo está en la mente, todo está en la mente. Sí, ok, hay mucha información en la mente, pero no todo es la mente, ¿ya? Porque resulta que yo, por más que elija desde la mente ser feliz, si yo no encarno esa energía a través de mi cuerpo, va a ser imposible que yo pueda experimentar y actualizar esa expresión del gozo de mi ser, ¿verdad? Y desde ese espacio expandirme y crear más en mi vida, si yo lo hago solamente desde la mente. Entonces, la mente, claro, es súper potente. Eso es lo que tenemos que reconocer de ella, que la mente, ¿cierto?, genera 80.000 pensamientos diarios, de los cuales no somos conscientes ni del 1%. ¿Ok? Creo que del 1. En Cábala hablan del 1%. Entonces es por eso que también te dicen, ok, ¿cuánto estás viviendo desde el 1% y cuánto estás dispuesto a ir a ese 99%, ¿cierto? Donde se encuentra todas estas conciencias del percibir, del recibir, del ser, ¿ok? Esos estados del ser, del yo soy, no están en la mente, ¿ya? Y ahí es donde reconocemos, ¿cierto?, cómo nosotros como seres humanos funcionamos desde este software, pensando, sintiendo y emocionándonos, ¿ok? Y no hemos pasado siglos sufriendo un montón y haciendo súper relevante nuestras emociones, ¿m? eh, intentando ir al pasado o al futuro, ¿cierto? O viendo técnicas evolutivas para poder saber el porqué de todo. Bueno, la conciencia te dice que no existe un porqué, ¿ok? Que tú lo has elegido porque tú eres todo, por eso Access empodera a las personas a saber lo que saben. Entonces, si está en tu vida es porque tú lo creaste desde algún espacio energético. Puede ser en este plano, puede ser en dimensiones paralelas, puede ser en un pacto antes de encarnar, ¿verdad? Cuando vemos la carta astral también vemos mucho de eso, ¿cierto? Entonces, cuando hay algo que en verdad no nos gusta nada en nuestra vida, tendemos también como a rechazarlo, ¿verdad? Y ese rechazo nos lleva a una conciencia energética como que
me lo están haciendo, me está sucediendo, esto no estaba dentro de mi mapa mental y sufrimos porque no podemos con eso, porque es algo desconocido, absolutamente nos saca de fuera de control. Y creo que hay muchas etapas de nuestra vida y por las que a veces pasamos por esos procesos. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar mucho, ¿cierto?, a saber cómo surfear esta experiencia, porque de alguna manera las experiencias son experiencias que hemos elegido experimentar con esos personajes también, ¿verdad?, que vienen ahí, pero la conciencia nos invita y las barras nos ayudan a eso, a salir del personaje que encarnamos desde un piloto automático, al cual también le suceden muchas cosas y a veces la vida como que nos puede aplastar. Y Axel nos dice, empoderar a la gente a saber lo que sabe es como volver a retomar el poder de lo que está fuera hacia mí y decir, ok, si esto está en mi realidad, me pertenece, me tengo que hacer cargo de eso, lo tomo, lo recibo, lo que me cueste, ¿ok? Porque ahí entra la mente y dice, pero es tan difícil, pero me cuesta, pero, ay, déjenme llorar un poco, ok. Eh, Tú eliges, cada uno va eligiendo sus tiempos, sus momentos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo eso? El tiempo también es una barra de acceso, entonces tiene una construcción lineal, ¿verdad? Pero si yo me reconozco como un ser infinito, yo siempre podría estar encontrando los regalos que hay detrás de todo eso, ¿ya? Aunque puede que otras técnicas también nos ayuden a transitar con más suavidad o con liberación, ¿cierto? Esos procesos emocionales tan intensos en los que a veces podemos encontrarnos por algún evento. El acceso a la conciencia también te invita al toque a que puedas elegir algo diferente. ¿Qué podría elegir diferente aquí? ¿Cierto? Que me permita crear una realidad diferente. ¿Ya? Por eso hay otras técnicas que nos dicen la mente es tan poderosa y todo está en la mente. No todo está en la mente, pero sí hay mucho material ahí. Es porque nuestro punto de vista crea nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, si yo pienso de que, no sé, el dinero no crece en los árboles, por ejemplo, o que solamente voy a tener dinero por trabajar, eso es lo que yo voy a proyectar, ¿ok? Eso es lo que se va a materializar en mi vida. ¿Por qué? Porque forma parte de mi software. ¿Ya? Entonces, por eso también cuando hacemos la clase, aprendemos una herramienta que es súper entretenida, que a veces igual en los momentos así, de catarsis, puede ser de que a mí a veces me pasa eso, es como que me doy cuenta, ¿cierto?, del interesante punto de vista que tengo de repente con cosas que son como, wow, de alto impacto para mí. Entonces yo digo, wow, ¿cómo puedo cambiar este punto de vista? Me cuesta un montón, ¿cierto? Pero ahí está el trabajo de conciencia, porque estas herramientas y este viaje que ustedes, yo y todos los que vinimos a este plano, no tiene una meta, no hay un resultado. En Access nosotros no buscamos resultados, ¿ok? Este es un viaje infinito, ¿ya? Si hay cosas que las vas a lograr trascender, transformar, vas a poder desencarnarte, ¿verdad? Pero hay un montón, ¿cierto?, de cosas que vamos limpiando y vamos limpiando, porque eso es justamente lo que sucede en una clase de barras. Cuando activamos las barras, nosotros liberamos información. Y al liberar la información, ¿cierto?, sentimos y percibimos energéticamente esa sensación de espacio, ¿cierto?, de pensamientos obsoletos, ¿cierto? Quizás de intensidades mentales que tenemos que finalmente terminan impactando el cuerpo y se empieza a nacer más blandita, ¿cierto? Ciertas consideraciones muy rígidas que tenemos al respecto de alguna área de nuestra vida. Entonces las barras nos liberan, ¿ya? Y dentro de los beneficios físicos que podemos reconocer, ¿cierto? Está esto de reducir el estrés y la ansiedad. Por eso hacemos barras también en oficinas, se hacen muchos talleres de alivio del estrés, justamente por eso, porque una sesión de barras no es la invitación a conversar y que como quizás otras técnicas, ¿cierto?, donde conversamos y nos contamos una historia con respecto a esa vida que tenemos,
¿verdad? Sino que es más bien a liberar la información que ya no nos está contribuyendo y eso, ¿quién lo sabe? Tu propia conciencia, ¿ya? Entonces se libera y al liberar el estrés mental, eso baja la ansiedad en cualquier área de tu vida, ¿ya? Tenemos resultados súper eficientes con respecto a la ansiedad. Eh, de reducción de estrés físico y mental y emocional, porque el estrés abarca todo, ¿cierto? De un 50 hasta un 70% en 2, 3 sesiones, ojo, con las personas que están dispuestas, ¿cierto?, a liberar eso de su cuerpo y a liberar eso de su sistema de funcionamiento, porque muchas veces somos adictivos a ciertas emociones, ¿cierto?, cuando ya llevamos muchos años entrando en eso. Entonces es por eso que todo esto es como un viaje y un proceso para que nosotros también nos vayamos mirando a nosotros mismos y vayamos expandiendo esta relación primero con nosotros para saber en verdad quién somos, más allá de este software y conectar con esa esencia infinita, ¿cierto? De ese ser grandioso que si eligió encarnar es porque trae un regalo para revelar en este plano y para que eso se muestre, requerimos liberarnos de todas esas consideraciones sociales, familiares, ¿cierto? O de inventos. Gary nos dice, para de mentirte, ¿no? O sea, cuéntate otra historia, ¿no? Para de sufrir, ¿ya? Recordar a veces también quién recuerda es la mente. ¿Ok? Entonces debemos ayudarle a liberar si nosotros en verdad si nuestro catálogo, en nuestra lista de compras energéticas que hacemos, por ejemplo, todos los meses, porque nosotros, y es más, cada 10 segundos nos dice Access que nosotros podemos elegir algo diferente, ¿cierto? Si yo hace 10 segundos me compré el un drama terrible, horrendo de mi vida, tengo 10 segundos más para volver a elegir y puedo elegir algo diferente o elegir más de lo mismo. ¿Ok? Por eso hacerse las barras es muy eficiente porque nosotros dejamos de hacer un copy-paste, ¿cierto? Con respecto a lo que pensamos ayer versus a lo que pensamos hoy día. Lo más probable es que el 99% de lo de ayer es lo mismo de lo de hoy, ¿cierto? Estamos viviendo esa misma vida hace mucho rato. Entonces, dentro del catálogo energético de tu vida, ¿qué es lo que tú podrías agregar diferente? Access siempre te invita a más. Por eso preguntamos, ¿qué más es posible hoy? ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? Porque la invitación es siempre a más. No es de que esto esté malo, equivocado, erróneo, no, porque la conciencia lo abarca todo. Eso es conciencia, ¿ya? La conciencia es ese espacio al cual nosotros deberíamos entrenarnos en mucha gratitud y benevolencia, ¿cierto? Con esas conciencias para poder llegar a ese espacio de conciencia tenemos la mente, pero la mente también es conciencia. Pero la conciencia es ese espacio energético que lo incluye todo y no juzga nada. Siempre que yo estoy buscando una respuesta o estoy trabajando sola o viviendo solamente desde la mente, yo estoy llena de etiquetas y conclusiones y de juicios, ¿ok? Cuando yo digo esto es bueno, esto es malo, esto es duro, esto es feo, ¿ok? Eso es un juicio, es una definición, es una conclusión, es algo que yo hago sólido y real, ¿ok? Entonces, desde la conciencia, yo podría poner como un poquito más de aceite de oliva, ¿cierto? Un poquito más de aceite a todo este software y comenzar, ¿cierto? A engranar de otra, con un poco más de suavidad, amabilidad, facilidad, gozo, gloria, ¿verdad? Incluir estas energías en mi vida para poder hacerlo más ligero, para poder hacerlo más expansivo. Entonces, por eso la conciencia nos invita más. ¿Ya? Porque la conciencia lo incluye todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible, todo lo que nosotros categoricemos, ¿cierto? Dentro de ese espacio, ¿ya? Entonces, por eso la conciencia nos invita mucho a revisar esa relación que tenemos con nosotros mismos y nos invita a elegir más y hacernos las preguntas de ver qué más es posible aquí y cómo podría esto ser diferente. Por eso las barras nos invitan a un espacio de bienestar. Yo me relajo un montón, podemos dormir mucho mejor, ¿cierto? Y desde ese espacio yo también puedo recuperar mucho la autoconfianza conmigo mismo, primero,
¿ok? Porque cuando veamos a una persona que está sufriendo demasiado o tiene una crisis muy potente en ese momento, hay un nivel de autojuicio muy fuerte ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, ¿cierto? A decir, ok, ¿cómo puedo ser más amable conmigo en esto? ¿Cómo puedo...? Tenemos acá unas barras muy bonitas que están detrás de la oreja, que son bondad, gratitud, paz y calma. ¿Ya? Esas 4 funcionan en 3 puntos y son unas barras exquisitas, exquisita, exquisita, exquisita. Y justamente son unas conciencias energéticas tan bonitas que yo, por ejemplo, no te puedo decir que, por ejemplo, yo pueda ver la gratitud, ¿verdad? La gratitud es un estado de conciencia, es un estado del ser, ¿ya? Eso yo no lo veo en este plano, a no ser de que yo sea yo sea la gratitud. Son regalos que son de nosotros, ¿ok? Si yo me voy a las barras de tiempo, el tiempo sí yo lo puedo medir, el tiempo es lineal, ¿verdad? Si yo me voy a la barra de dinero, también lo puedo percibir porque son las potentes energías que forman parte del constructo, ¿cierto? De la realidad, ¿ok? Pero las otras conciencias que son más sutiles son las que yo también invito a mi vida para poder activarlas a un nivel de estado del ser. Y ahí es donde nosotros reconocemos la mente y el ser infinito, la mente y la conciencia. ¿Ok? La conciencia lo va a abarcar todo siempre. La conciencia, todo, todo, todo lo abarca la conciencia. Pero yo puedo reconocer que desde la conciencia yo tengo 4 superpoderes. Tengo el percibir, el saber, el ser y el recibir. ¿Ok? Desde la mente yo pienso, siento y me emociono. Entonces, lo que nos falta activar, y es lo que hacemos en la clase de barras, ¿cierto? Es activar estos 4 superpoderes para poder comenzar a agregar conciencia a nuestra vida y comenzar a seguir, ¿cierto? Los flujos de la Tierra, los flujos del universo, y nosotros alinearnos en conciencia con ello como seres psíquicos y energéticos que somos, como si estuviéramos en la naturaleza, ¿ok? Los árboles saben mucho de eso, entonces es muy importante poder reconocernos como eso. Esta información está disponible para todas las personas que quieran aprender, no tiene prerequisitos, ¿ya? Es una herramienta pragmática, ¿cierto? Si tú quieres comenzar a ser terapeuta o quieres complementar tus técnicas, las barras de Access te permiten, digamos, comenzar a dar sesiones inmediatamente con la certificación, que es una certificación oficial que damos, ¿cierto? Y las herramientas de los pilares del acceso es la otra parte, digamos, donde nosotros nos formamos con estos recursos para poder apoyar también a esas personas que vienen a tomar sesiones por alguna circunstancia, digamos, especial que estén viviendo en su vida. Entonces, los pilares del acceso a la conciencia son todas estas herramientas, ¿cierto? Que yo te he ido mencionando ahora a grandes rasgos, ¿cierto? De cómo irme vinculando con el lenguaje energético y cuáles son esos eslabones perdidos, por ejemplo, como la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la conciencia y la tecnología energética que hay en el diseño de la pregunta? ¿Ya? ¿Qué regalo trae la pregunta? El pedir, por ejemplo. En Access pedimos preguntando, ¿ya? El reconocerte como un ser infinito también te hace salir de ese espacio de la mente que tienes que crearlo todo solo, ¿ya? Que quizás mal entendido en la religión o algo como eso, ¿cierto? Se hablaba de la fe, ¿verdad? También la oración, hay personas que hacen oraciones, ¿cierto? Los budistas también usan bastante eso, ¿cierto? De esa conciencia de salir de que la mente es súper poderosa y que todo lo construimos desde ahí, ¿ya? Hay energías que están disponibles para nosotros que nosotros podemos usarlo si lo elegimos, y ahí viene lo otro. La elección es el libre albedrío, ¿ok? ¿Qué haces tú con lo que eliges en tu vida? Si has estado 40 años eligiendo lo que hoy día tienes en tu vida, wow, eres una super creadora, mira todo lo que has creado con esa conciencia, ¿ya? Ahora, si eliges expandir la conciencia, porque de eso se trata, de ir a más, ¿verdad? ¿Cómo podrías ser con todo ese poder que tienes? ¿Ok? Entonces, desde ese espacio, ¿cierto? Estas herramientas
además de la técnica, las herramientas de acceso a la conciencia son aprendidas por jóvenes, niños de todas las edades. Ya, si tú tienes algún líder de conciencia en tu familia, en tu comunidad, los menores de 15 años no pagan la clase, tienen clase gratuita y certificación si vienen acompañados por un adulto. ¿Ya? Las personas, los jóvenes entre 15 y 18, ¿cierto? Pagan el 50% si vienen acompañados de un adulto o tal vez también si vienen solos, ¿ya? Y todos pueden aprender, todos pueden tomar una clase de barras, ¿ya? La pregunta es el regalo más grandioso que nosotros podamos tener cuando la practicamos, porque la pregunta nos ayuda a empoderarnos a saber lo que nosotros sabemos, ¿ya? Para el acceso a la conciencia no hay nada tallado en piedra. La invitación es que tú, ¿cierto? A través de la pregunta vayas siguiendo la energía con tu cuerpo, ¿ok? Porque tu cuerpo es tu péndulo energético, ¿cierto? Para que vayas eligiendo lo que va a crear más para tu vida, más allá de lo que tú quieras, ¿ok? Ahí hay una gran diferencia cuando yo comienzo, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? A ponerme al servicio de la conciencia, de eso que va a crear más para mí y para todos, más allá de lo que solamente desde mi mente yo puedo estar queriendo, ¿ok? Eso es un gran salto, ¿cierto?, de expansión. Y ahí el poder lo tiene el libre albedrío, que es el gran regalo que tenemos cuando encarnamos, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos a elegir. Entonces, más allá de eso, o de las elecciones que nosotros hayamos hecho, ¿ya? En Access hablamos de elecciones. Elecciones no es lo mismo que una decisión, ¿ok? Por eso en Access también usamos mucho el diccionario para ir a la conciencia energética, ¿cierto? De eso que yo estoy creando con esa energía, ¿ya? Entonces, ahí nosotros también reconocemos, por ejemplo, cuando hablamos del merecer, Access te dice, no te lo mereces, tú eliges, ¿no? Me merezco un viaje, no, ve y elige el viaje porque sí, porque puedes, porque te divierte, ¿ok? A eso va la elección. ¿Por qué? Porque si no empezamos a justificar nuestras elecciones, no es que me lo merezco porque y me cuento toda una historia que en verdad lo que hace es sobrecargarme energéticamente. Elección justamente porque la mente es la que está funcionando ahí. Entonces, reconocerme en qué espacios, ¿cierto? Yo funciono desde la mente y en qué espacios yo podría elegir la conciencia para ver qué otra cosa se muestra, ¿verdad? Porque siempre desde la mente estamos queriendo tener el control de cómo se va a ver y cómo lo voy a recibir. Entonces, no me logro expandir en plenitud, ¿ya? Estas son herramientas para surfear todas esas experiencias que vamos transitando en la vida y que nos permitan, ¿cierto?, crear más y recibir los regalos de cada uno de esos espacios, ¿ya? Entonces, aquí la conciencia nos dice, es la capacidad de que tú estés presente en tu vida en cada momento, ¿ya? Muchas veces nos levantamos, prendemos piloto automático, ¿cierto? Nos metemos a la pega y chao, nos desconectamos hasta las 7 de la tarde. Y así vemos a muchas personas que están esperando el viernes para irse de carrete, yo qué sé, y se pierden hasta el día lunes. Ahí hay que prender una alerta súper grande, ¿cierto? ¿Ya? Para saber qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que estamos eligiendo, ¿no? Si es que estoy eligiendo más para mí o en verdad estoy sobreviviendo, ¿ok? Es muy importante también preguntarse cómo me gustaría que fuera mi vida, preguntar para qué soy buena, ¿verdad? ¿A quién puedo contribuir hoy? ¿Qué podría agregar a mi vida que la haga más expansiva? ¿Qué regalo soy para este plano? ¿A qué he venido? ¿No? ¿Cómo puedo hablar conmigo misma, con mi ser infinito y pedirle que me muestre que he venido con facilidad, gozo y gloria? ¿No? ¿Cuánta más diversión puedo agregar a mi vida para ser yo la expresión exuberante de ese ser que en verdad soy, que no he podido descubrir porque he estado con los velos de la madre, de la hija, de la abuela, de todos los roles que he tenido que, ¿cierto?, que he elegido para sobrevivir,
por diferentes circunstancias. ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea más ligera? Solo pregunto y me mantengo sosteniendo esa energía, porque eso es algo también importante, sostenerse, ¿cierto? En el acceso para estar dispuesta a recibir, ¿cierto? Esos susurros, esas energías y todas esas posibilidades que el universo tiene para mí que yo, porque no he elegido funcionar con la conciencia, no he logrado percibir, ¿ok? Entonces, mientras más yo presente esté en mi diálogo interno, que es esta mente, ¿cierto? Yo voy a poder comenzar a expandir mi recibir cuando yo digo, oh, wow, qué interesante punto de vista que tengo este punto de vista. ¿Qué podría elegir diferente acá? Yo lo tomo, no hago juicio ni levanto mi barrera y me bloqueo y no quiero saber nada de eso. Ok, si requiere un tiempo para eso, ¿cierto? Porque nos vamos entrenando, ¿no? Este es un viaje infinito, ¿ya? Aquí no hay resultados, aquí la invitación es que tú conozcas las herramientas, las comiences a aplicar en tu vida, veas qué es lo que sucede contigo, ¿cierto? Y elijas más de eso. Porque si hoy día hay algo grandioso en tu vida, elige más de eso. ¿Y cómo lo elijo? Pidiéndole al universo, a la conciencia, a mi propia conciencia y a mi cuerpo que me muestren más de eso. Porque quiero más, ¿ok? Eso es algo también que ha estado bloqueado por mucho sometimiento que ha tenido la sociedad. En el colegio y en la casa, ¿cierto? Siempre nos decían un caramelo o tal cosa, elige tal, un par de zapatos, un no sé qué, ¿cierto? Y eso también ha ido creando muchas conciencias detrás de ese no practicar el elegir más, ¿ya? Conciencias de escasez, ¿cierto? Limitación, y eso se activa acá como un programa y se irradia por todas las barras de Access, que es todo el software con el que funcionamos. Por eso tenemos que activarlas todas en conjunto para que la liberación, ¿cierto?, de lo que no nos pertenece, porque esa es otra conciencia, ¿cierto? Como somos seres psíquicos, ¿cierto? Dentro de los pilares del acceso, nosotros, si nos reconocemos seres psíquicos, es que nosotros recibimos información del medio ambiente, ¿ya? Entonces, hay un montón de información que no nos pertenece, como un dolor de estómago, como un dolor de cabeza o como, no sé, inclusive hasta los pensamientos, ¿ya? Es por eso que nos dicen, mantén alta tu vibración, ¿verdad? El tema de los pensamientos positivos también tiene que ver con eso, cosa de que yo mantengo, ¿cierto? A mi mente en un estado de ocupación, ¿cierto? No libre, ¿cierto? En un estado de ocupación para no resonar con otras energías. Entonces ahí la resonancia es muy importante en el cuidado de eso. Entonces liberarnos se trata de eso, de reconocer lo que es verdad para nosotros y lo que no, lo suelto, lo desecho con facilidad. Por eso las barras liberan, ¿ya? Mientras más barras yo me haga, ¿cierto? Eso va a contribuir a que yo me libere de lo que no es mío. Una cosa es que sea mío y otra cosa es de que yo me lo deje para mí, ¿ok? Como por ejemplo, cuando nos alineamos a los dolores, sufrimientos, ¿cierto? De la familia, o los dolores, sufrimientos de alguna amiga, o, ¿cierto? Nos alineamos energéticamente y eso, digamos, no nos pertenece, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos aplicando y poco a poco vamos profundizando cada vez más en cómo, ¿cierto? Nosotros podemos ir limpiándonos, porque ¿cuál es el viaje? El gran viaje de esto es reconocer en verdad quién eres. Eh, ¿Quién eres en verdad? Por eso hay un libro muy bonito de Dane Heer, que es el co-creador de Access. Uno es Gary Douglas y el otro es Dane Heer. Él tiene un libro que se llama Siendo tú cambiando el mundo, ¿ya? Y ahí está mucho, mucho de lo que trae la clase de barras. Si ustedes quieren leer ese libro también es muy interesante, donde él nos dice cómo herramientas, muchas herramientas para nosotros poder llegar a saber quién en verdad somos. Y para eso tenemos que liberarnos. Por eso las barras son tan poderosas, ¿cierto? Porque nos ayudan a liberarnos de todo eso que está como de más, ¿ya? Porque las barras de Access son implantes, entonces son imantaciones
ciertos puntos energéticos, ¿cierto? Que actúan como un imán y almacenan la información, ¿ya? Y ahí es donde viene la resonancia, porque hay mucha energía. Y en ese libro se habla mucho de cómo liberarnos de toda esa información de la mente para que en verdad ese ser infinito que en verdad yo soy, ¿cierto? Se muestre. Entonces yo también puedo pedir a mi propia conciencia todos los días cuánto más de mí puedo tener disponible hoy. ¿Mm? De ese ser infinito que en verdad soy. Si yo fuera un ser infinito, si yo eligiera funcionar del ser, de mi estado de ser, ¿verdad? Que es un estado de conciencia muy expansivo, mi estado del ser, ¿cómo podría yo encarnar desde ese estado de mi ser, ¿cierto? La felicidad, el gozo, la facilidad, ¿cierto? La grandiosidad de mi ser, la expresión exuberante de la riqueza que en verdad soy. ¿Mm? Y para poder encarnarlo, ¿ok? Entonces, ¿quién lo encarna? Mi cuerpo. Entonces, a mi cuerpo yo tengo que hacerle preguntas y vincularlo para que, ¿cierto?, se vaya expandiendo. Ahora, mi cuerpo también tiene la forma, las formas en el que el cuerpo tiene para recibir dinero, ¿ok? Muchas veces pagamos con nuestro cuerpo por un sueldo, ¿ok? Entonces le podríamos pedir facilidad al cuerpo y que nos muestre cuál es la expresión gozosa, cuál es su forma de expresión gozosa, ¿cierto? Para recibir diferentes fuentes de ingreso o cuál es la forma que él tiene con el dinero, porque cada uno tiene una forma diferente, ¿cierto? De cómo se vincula con esa conciencia energética del dinero. Gary dice que si tu nivel de gozo, si tú no estás encarnando el gozo, que el gozo es la vida y estás en verdad conectado con el cuerpo, el dinero no llega porque tu vibración es muy baja, ¿ok? Entonces, como el dinero es para el cuerpo, lo que yo requiero es levantar el cuerpo primero, ¿cierto? Alinearme con eso y luego ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con el dinero? Y ahí ir trabajando con preguntas, que acá viene el poder de la pregunta, ¿cierto? Con ciencias como, ¿qué sé yo del dinero? ¿Qué es el dinero que en verdad no lo es? ¿Verdad? Ir haciéndome preguntas como esa. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que yo tengo? ¿Cuáles son los juicios que tengo con respecto a eso? Los juicios son las definiciones y es mi programa. También preguntarme si a mí me gusta el dinero. Y si a mi cuerpo le gusta el dinero, también preguntarme, ¿qué sé yo de tener dinero? ¿Mm? Porque el tener es una conciencia que es súper potente, ¿ah? Muchas personas dicen, sí, yo tengo un montón de dinero, o sea, gano plata y todo y se me va. Ok, ¿qué sabes de tener dinero? Porque tener dinero es tener dinero. Tener dinero es tener dinero, no hago nada con él, solo ¿te das cuenta? Entonces, todo eso lleva un proceso. Ese proceso lo determina nuestra mente, ¿cierto? De cuánto yo voy haciendo ese trabajo interno conmigo para que se vaya replicando como un abanico con todas las herramientas en todas las áreas de tu vida. Y para eso, solo preguntamos. Entonces, cuando haces una pregunta, abres las puertas a nuevas posibilidades. Ese es otro pilar de acceso, las posibilidades. ¿Ya? Y elecciones. Las respuestas nos llevan por un corredor a un sitio al que pensamos que tenemos que ir. Es decir, es algo fijo. ¿Ya? Pero cuando hacemos las preguntas, permitimos que todas las puertas de ese corredor se abran. ¿Ya? Y eso también nos ayuda a soltar el control. De cómo nosotros queremos que se vea. Pide y recibirás. Cuando yo pregunto, yo pido. Puedo pedir también a través de la plegaria u otras formas. Si yo no pido, no puedo recibir más. ¿Ya? Recordarte, no estás solo. ¿Ya? Si en verdad toda tu vida tú has estado creando todo, 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 todo y nunca has pedido, ok, ahí hay un bloqueo y hay una nueva conciencia que hay que integrar. Y luego viene el otro gran paso que es estar dispuesta a recibir. Si no estoy dispuesta a recibirlo, ¿cierto? Tengo que hacer ahí, ¿cierto? Seguir trabajando en esa conciencia para poder comenzar a recibir.
Y un gran paso es trabajar con todos esos juicios que tenemos, ¿ya? En vez de preocuparte, haz una pregunta, ¿ya? Vive en la pregunta, sé la pregunta, disfruta viendo lo que cambia en tu vida y una de las preguntas básicas que yo creo que ya muchos han escuchado, ¿cierto? Es el qué más es posible, cómo puede mejorar esto y qué es lo bueno de esto que no estoy viendo, ¿ya? Eh, Comienza con estas preguntas y ve qué es lo que sucede, ¿ya? Todas estas preguntas invitan a más en tu vida, entonces son preguntas que también invitan al éxito, ¿ok? Si yo, por ejemplo, recibo, y también las preguntas nos ayudan a estar en gratitud, ¿ok? La gratitud es una conciencia energética del estado del ser, ¿ya? Cuando yo ya estoy en gratitud, yo ya salí de mi mente, ¿ok? Yo ya salí de mi mente y estoy accediendo a mi ser infinito porque tengo ese poder, ¿ya? Lo que pasa es cuán poderosa es esta que no me deja dar ese salto cuántico y acceder a ese espacio que es mío. Entonces, cuando yo estoy en gratitud, yo pregunto, gracias, y digo, gracias universo, gracias a Hashem, gracias Dios, como tú lo quieras llamar, universo, a la tierra, ¿cierto? Gracias tierra. Eh, por estos $50 que recibí hoy día, 50 lucas, 10 lucas, 5 lucas, lo que sea, ¿cierto? Yo agradezco y el agradecer tiene la conciencia del recibir. Y además, cuando yo recibo, yo puedo pedir más. ¿Cómo puede mejorar esto, universo? ¿Cuánto más dinero en efectivo puedo recibir hoy? ¿Mm? ¿Cuántos más clientes me están buscando que no saben que me están buscando y que tienen facilidad para pagar y divertirse con los servicios que yo tengo para ofrecer o los productos que yo tengo para vender? ¿Mm? ¿Cuánta más diversión puedo yo darle a mi negocio, a mis servicios, a mi cuerpo para yo ser esa invitación exquisita de que esas personas vengan a mí y quieran mi energía? La energía es infinita, ¿ok? La energía es infinita, así como en Reiki y un montón de técnicas nosotros podemos darle energía, ¿cierto? Nosotros también podemos, ¿cierto? Tomar energía de los elementales, de la naturaleza, ¿cierto? Ya comenzar a vincularnos, ¿cierto? Con todo eso y más para la expansión. Y el qué más es posible, eso va para todo, porfa, úsenlo, ¿ya? Y el mantra del Access es todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, ¿ya? Aquí esto es practicarlo todo el tiempo que yo pueda como un mantra. Los mantras son hindúes, ¿cierto? Fueron diseñados justamente para bloquear ¿cómo se dice? Como hacerle un jaque mate a los patrones de pensamiento, por eso se repiten tanto, ¿ya? Porque en la medida en la que yo estoy repitiendo, ¿cierto? Yo tengo la mente en un stand-by, ¿ya? No está creando. Entonces, una vez hicimos un desafío con una facilitadora de Argentina, me acuerdo, decíamos, bueno, si la mente tiene 80.000 pensamientos diarios, ¿cómo sería hacer 80.000 preguntas? ¿Cuántas posibilidades nosotros podemos invitar cuando hacemos una pregunta? Cuando yo pregunto qué más es posible, estoy diciendo al universo, ok, ¿cuántas más puertas disponibles hay? Sorpréndeme, ¿no? Porque de mi mente lineal voy a ir a buscar a lo conocido, ¿ya? Por eso hablamos de posibilidades, algo que no estaba dentro de mi plano. Y eso es un milagro, ese es un acceso a posibilidades, ¿ok? Entonces, todo viene a mí con facilidad. ¿Cuánto hemos vivido desde el esfuerzo, el sacrificio, el lo tengo que hacer sola, es que lo que sea, ¿ya? Y así nos estresamos, ¿ok? En mi primera clase de barra yo me di cuenta que la facilidad justamente era algo que no estaba en mi catálogo de supermercado y nunca había estado en toda mi vida, ¿ok? A los 45 años. Entonces fue como, ¿what? ¿En verdad puedo pedir que se muestre la facilidad en mi vida? Y además le puedo preguntar a mi cuerpo, cuerpo, muéstrame qué es encarnar la facilidad, cómo se siente eso, cómo sería, ¿no? Desde ese espacio de conciencia del ser y de benevolencia y de gratitud, yo puedo permitir de que eso se muestre, ¿ya? Con amabilidad en mí y yo pueda ser la encarnación viviente de eso que yo quiero ser. Por eso hacemos el yo soy también yo soy gozo, yo soy dinero, yo soy facilidad, yo soy gloria, yo soy grandiosidad. Yo soy esa conciencia que requiero encarnar.
¿ok? Puedo elegir ser feliz en un match eligiendo desde la conciencia y la mente, pero de ahí yo tengo que descargarlo en mi software, perdón, en mi envase físico y desde ahí experimentar la vida, ¿ok? Entonces, las herramientas nos llevan justamente a ese espacio porque lo que enseñamos en Access, lo que mostramos en el fondo, son... es tecnología energética, ¿ya? De cómo funcionamos, ¿cierto? Energéticamente. Otra de las grandes herramientas es activarse las barras. En la clase también aprendemos, ¿cierto?, a hacernos autobarras, activar algunos de los puntos más importantes. Quizás hay algunos que no los podemos hacer con... hay algunas posiciones donde usamos todos los dedos, ¿ya? Entonces, si nos activamos a nosotras mismas, la idea es que lo podamos hacer, ¿cierto?, por parte. Una sesión de barras es exquisita. Las que no lo han probado, las invito a que prueben. Es una sensación muy personal. Y aquí hay un secreto muy bonito que dice Gary, para que los cuerpos puedan expandir su recibir, ¿ya? Porque esa es la gran conciencia. ¿Cuánto yo estoy dispuesta a recibir? Es lo que yo tengo en mi vida, ¿ok? Tenemos un montón de juicios, no sé, para no recibir, yo qué sé, si yo vendo empanadas, por ejemplo, ¿cierto? Y yo tengo un prejuicio con las prostitutas, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, quizás yo estoy bloqueando mi recibir de esas personas que podrían venir a comprarme mis empanadas y que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con lo otro. O hacer que los flujos de dinero, ¿cierto?, se crucen porque yo no tengo un control mental, ¿cierto?, de dónde viene el dinero circulando, ¿ok? El dinero es una conciencia que ya existe y en Access lo que nos dicen que nosotros actualizamos ese dinero que ya está circulando en el mundo, ¿cierto? Y los que mueven el dinero son las personas. Entonces, por eso es tan importante cómo se vinculan nuestros cuerpos energéticamente y es por eso que es tan elemental la comunión con el cuerpo, de cómo yo empiezo, ¿cierto?, a activarlo y hacerlo, ¿cierto?, que funcione en expansión eh, y con facilidad en este plano, ¿ya? Al activar tus barras, recibes el regalo de la toma de conciencia, ¿ya? La conciencia es como eso. De repente yo me doy cuenta de algo que me di cuenta. ¿Por qué? Porque estoy cada vez más presente en mi vida, ¿ya? Los susurros de la conciencia son eso, ¿ya? Muchas veces nosotros los tenemos, pero nuestra mente se activa, levanta barreras y empieza a sacar conclusiones. Y si es que a veces no nos boicotea la información, ¿ya? Esa maraña de pensamientos en tu cabeza tiene únicamente el poder que tú elijas otorgarle, ¿ya? ¿Qué más es posible cuando dispones de más espacio? Eso es lo que hacemos en la clase, es comenzar a reconocer, ¿cierto?, esa percepción energética del espacio energético que es mi cuerpo, por ejemplo, cuando yo bajo mis barreras, ¿cierto? Y yo puedo elegir expandirme y expandirme y expandirme a tal punto, ¿cierto?, que yo puedo disolverme en todo el universo y poder ser esa conciencia de la ligereza, ¿ok? Eh, Podríamos decir que desde ese espacio yo puedo manejarlo desde mi mente, pero la percepción energética de la sesión de barra es que me lleva a un estado de meditación. Y ese estado de meditación es cuando yo logro, ¿cierto?, a acceder, por eso se llaman barras de access, a acceder a más de esos estados del ser, ¿ya? Aquí hay algunas fotitos de las certificaciones que yo he dado acá en Santiago, en Viña, ¿cierto? De las personas que han elegido certificarse como facilitadora. Hoy en día hay muchas personas que eligen la clase de barras, no solamente para dar sesiones, sino que como una herramienta de uso personal, ¿ya? Para su propia vida, que la pueden aplicar a los negocios, ¿verdad? Y estar siempre en ese proceso constante de bienestar. Como también hay otras personas que me dicen, yo tomé la clase para tener las barras, hacérmelas yo, hacérselas a mi familia y también hacer intercambio,
¿ya? Porque eso es lo que hacemos con los grupos de barra que vamos conociendo, en verdad todavía somos poquitos, pero de una u otra forma, ahí ya depende de cada uno cómo se van vinculando, ¿cierto? Para poder hacerse intercambios semanalmente, una vez al mes, ¿cierto? Y comenzar a hacer, porque de eso se trata, ¿cierto? Más allá de recibir el proceso intelectual del aprendizaje, ¿cierto? Esto se trata del saber, ¿cierto? De ese saber que solamente tú sabes y desde ese espacio, ¿cierto? Comenzar a percibir. Una sesión de barras tiene un efecto similar en el cerebro a 6-7 horas de meditación, ¿ok? Cuando estamos dispuestas a recibir, recuerda siempre, ya la energía te obedece. Entonces, si yo elijo algo, mi energía va a ir para allá, ¿ya? Si yo no lo estoy viendo y se está haciendo un poco pesado, es porque a lo mejor esa elección no es tuya. Y ahí nosotros empezamos a limpiar, en verdad, este deseo es mío o a quién pertenece. ¿Mm? Eh, ya, ahí hay mucho que limpiar, no sé por qué me llegó eso. Si voy a elegir este curso, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Si no lo elijo este curso, ¿cómo va a ser mi vida en 2 años? Voy haciendo preguntas y voy siguiendo la energía, ¿ya? ¿Qué es lo que incluye esta certificación? Mira, lo que hacemos en la clase, como bien te contaba, trabajamos 4 o 5 horas con todos los pilares del acceso, limpiamos energía, desbloqueamos pilotos automáticos, hacemos de todo, ¿ya? Para liberarnos, es una clase de mucho proceso interno donde la facilitación la hace la persona, ¿ya? No hay mucho tiempo para conversar. Puede ser aquí lo importante es que ustedes aprendan a recibir, ¿ok? Como Gary dice, para que nosotros expandamos nuestra conciencia, requerimos aprender a recibir. Y eso es algo que también me llamó mucho la atención de Access, como yo llevo años estudiando Kabbalah, que es una técnica que igual se estudia un montón. Kabbalah significa recibir, y es justamente lo que hemos venido a desbloquear en este plano, ¿ya? ¿Por qué razón? No tengo idea. Eso es algo que forma parte del cosmos. Entonces, desde ese espacio, a mí la conciencia del recibir es algo que me abrió mucha, me abrió mucha conciencia de decir, claro, va todo por ahí, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, ¿cierto? Es liberar y ir haciendo preguntas con respecto a eso. Luego, entonces ahí estamos como 4 o 5 horas, ¿ya? Porque la idea es que trabajemos ahí bien profundo. Y luego vemos un par de videos, que son los videos que pueden ver ahí en la foto, donde está Gary y Dane, ¿cierto? Luego tenemos ahí un almuerzo, snack incluido, y luego comenzamos a hacer las barras donde tú practicas por la tarde, das y recibes 2 sesiones, ¿cierto? Por eso la clase dura más o menos de 8 a 10 horas y intensamente energética porque así es la energía, fuera de tiempo, fuera de linealidad y de cuánto nosotros estamos eligiendo más para nuestra vida, fuera de forma, fuera de estructura y ir siempre más allá de esas limitaciones, ¿cierto? De ese control que queremos tener, ¿ya? Ahora, dentro de las clases de barras, acá en Santiago, hay muchas chicas que vienen con sus hijas, por ejemplo, esta de la foto tenía 13, 11, la Trini, ¿sí? Y en verdad muy bonitas las experiencias como a ellas también se empoderan, ¿cierto? Y pueden también ayudar a otros jóvenes, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de las clases que tengo disponible ahora entre enero y diciembre, hay una clase este viernes 8 y el sábado 16 de diciembre, y en enero una el domingo 7 hasta ahora, y me parece que el 19, pero es porque una persona pidió para el sábado 7, domingo 7 de enero. Entonces, las clases se van creando más allá del calendario, se van creando cuando las personas van eligiendo. ¿Ya? Hoy día las barras de acceso es una energía que se muestra para algunas personas y para otras no. Entonces no es una clase masiva, se trabaja personalmente con la vida de cada persona, ¿cierto? Y desde ese espacio vamos desbloqueando todo lo que se hace.
Creo que el grupo más grande que he tenido han sido de 4, pero se hacen las clases desde una persona, gente que viene, hace poquito vino una señora de Coyhaique y ella vino a tomar la clase para ella y dar sesiones y la clase se hizo solo para ella, entonces no pasa nada, es para quien elija tomar la clase, ¿ya? ¿Qué es lo que puedes hacer una vez que te certificas? Comenzar tu negocio, dar sesiones, si ya eres terapeuta, ¿cierto? Comenzar a expandir tu cartera de servicios, intercambiar con otros practicantes, usar las herramientas, que eso es lo más importante, porque eso nos va ayudando a estar, a que estas herramientas no solamente si nos corremos las barras una vez a la semana, ok, o una vez al mes, ok, pero las herramientas es para que tú estés presente en cada momento de tu vida cada vez más. Eso es conciencia de lo que yo estoy eligiendo, ¿ok? Y poder ir entrenando mi mente para que ella trabaje para mí, ¿ok? Puedes acceder a clases avanzadas de Access. Por eso, por ejemplo, si tú eliges la clase, es súper importante que te quedes acá en Latinoamérica. Creo que Chile es como el que tiene hoy día una comunidad más pequeña. Esta es una de las nuevas técnicas de tecnología cuántica que se han ido canalizando en los últimos 30 años, ¿ya? Y bueno, ahora con este nuevo salto cuántico de la humanidad, ¿verdad? Vamos a ver que quizás vamos a tener más acceso a más técnicas de alta tecnología, porque esta es una clase de alto voltaje energético y que nos permite, ¿cierto?, liberar todo eso que no nos pertenece, ¿ok? Y la clase para Chile tiene un valor de $330, ¿cierto? Al valor del cambio oficial, hoy día ha bajado el dólar en Chile, entonces la clase está cerca de 290 y tanto, 200, y si es que 285 creo, ha bajado, entonces, y bueno, si tú ya eres practicante, ¿cierto? Y tomas tu clase por segunda o tercera vez, que eso nos piden para las personas que quieren ir avanzando, pagan el 50%. Y bueno, tengo todas las formas de pago disponibles y vamos a hacer aquí algunas preguntas. Si eres de región también puedes venir, exacto. Y aquí hay algunas preguntas que les voy a dejar para cerrar la clase, antes que si me quieren hacer alguna consulta, ¿ya? Todo es a base de preguntas, ¿ya? Nuestra elección crea. Eso es algo que aprendemos en Access, de cuando yo elijo algo, yo debería permitir recibir la contribución del universo para que todo lo demás se alinee y eso se muestre con facilidad si yo estoy dispuesta a recibir, ¿ok? Hay muchas personas que, o a veces a mí también me ha pasado que me encuentro en esa encrucijada y digo, ¿what? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y claro, y comienzo a hacer preguntas, ok, ¿qué es lo que me está mostrando esto? ¿En qué parte de mi vida o en qué parte de mi pensamiento yo estoy creando esta limitación que no me permite recibir más facilidad en este proceso o en esta circunstancia? ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos facilitando a nosotros mismos, ¿cierto? En cada momento de nuestra vida en el que de repente nos damos cuenta que hay algo ahí que está entorpeciendo, ¿cierto? Los flujos de energía. Por eso es conciencia, es como darte cuenta de lo que te das cuenta con facilidad a través del entrenamiento. Es una herramienta para este viaje, una herramienta para toda la vida, las barras de acceso a la conciencia, ¿ya? Entonces, si tú quieres elegir la clase de barras, aquí van algunas preguntas que pueden contribuirte. Si elijo esta clase, y esta pregunta la puedes hacer una semana, un día, un año, un mes, lo que tú elijas, y la puedes aplicar a otras cosas también, por ejemplo, inclusive hasta para comprarte una cartera, por ejemplo, o unas zapatillas, ¿cierto? Si elijo esta clase, ¿cómo será mi vida y mi futuro en 5 años? ¿Y la del planeta? Ojo, porque cada vez que yo elijo más para mí, hay más disponible para todos, ¿ya? Cuando yo activo las barras, estoy activando el software de 350.000 personas, dice Gary, porque este software nuestra mente está interconectada, por eso somos psíquicos además, está interconectado con todo el software de toda la humanidad. Todos compartimos este software,
¿Mm? Entonces, desde ese espacio, ¿cierto? ¿Qué regalo soy cuando yo elijo más? ¿Ok? Más de todo, ¿ok? Me expande, me contrae. ¿Cómo será si no le elijo? Universo, muéstrame, cuerpo, muéstrame. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegiría hoy en mi vida? Si el dinero no fuera un problema, por ejemplo, esta es una pregunta que a mí me ha ayudado un montón para todo en mi vida, ¿ok? Muchas veces le damos el poder al dinero, ¿cierto? Para cualquier elección en nuestra vida. Ojo con eso, ¿ah? Sobre todo todas las personas que tenían negocio, que dijeron que tenían negocio, o todo lo que hablamos a través del chat con respecto al dinero, aquí a veces le hemos dado tanto poder al dinero, ¿cierto? Con respecto a nuestras creaciones, que también ahí es donde nosotros debemos empezar a desbloquear. No es solamente correrse las barras y dejar que la magia suceda también, ¿cierto? Pero hay muchas consideraciones a limpiar ahí, ¿cierto? Que pueden ser de esta vida, de otras vidas y tal vez que no son de nosotros. Y es preguntar eso, si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegiría en verdad? ¿Mm? Para irnos a la verdad, a la verdad de la milanesa, como dicen, ¿no? Porque tenemos justificaciones y las justificaciones son los juicios que tiene la mente. No tengo tiempo, no tengo plata, que mi familia, que ta, 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 ta. Esas son historias que se cuentan en la mente y que nosotros además le damos el poder para que sean real. Y cuando hablamos del dinero, ¿ok? ¿Cuánto poder le hemos dado al dinero que anula nuestra elección? Ese es como el primer gran eslabón en el que yo tengo que decir, ok, cómo me voy entrenando en ese diálogo y en esa conciencia de cómo estoy creando mi relación con el dinero, ¿ya? Es un viaje, ¿ok? No hay que estresarse con eso, es un viaje, pero es importante jugarlo, ¿ya? Por ejemplo, si me voy a comprar una camisa, digo, ay, no, pero está muy caro y no sé qué. Bueno, si en verdad el dinero no fuera un problema, ¿la elegiría? Para que te vayas sincerando contigo mismo, porque esto se trata de ti, solamente de ti, de mí, ¿verdad? De cómo yo voy haciendo espacio, ¿cierto? Y no voy tirando la responsabilidad o el poder hacia afuera, ¿ya? Muchas veces lo que dice Gary es que nosotros limitamos nuestra elección y bloqueamos nuestra vida porque cuando tenga dinero voy a irme de viaje, cuando tenga dinero voy a hacer esto, cuando tenga tiempo voy a hacer lo otro. Entonces, si yo no elijo el tiempo, si yo no elijo más, digo, ok, universo, quiero esto, ok, Sandra, quiero esto, ok, ¿qué requiero ser y hacer? ¿Y qué energía requiero encarnar para que esto se actualice en mi vida? Universo, con facilidad, por favor, cuerpo, muéstrame la facilidad. ¿Mm? Porque si está difícil la cosa por ahí, bueno, en verdad, eso que estás eligiendo, ¿en verdad es tuyo? ¿No? Porque muchas veces como hacemos copy-paste de la vida de otras personas y no nos damos cuenta, entonces vamos limpiando. ¿Verdad? Esta es otra pregunta muy buena, de siempre usar la palabra verdad para que hacerle un jaque mate a nuestro inconsciente, ¿cierto? Decimos verdad. Si yo estuviera eligiendo para mí, ¿qué elegiría? ¿En verdad elegiría, no sé, esta casa? Si yo estuviera eligiendo para mí, ¿en verdad elegiría la clase de barras? ¿Ok? Como volver hacia nosotros también. Ya muchas veces tenemos mucha información del medio, entonces es para limpiar y irnos hacia nosotros. Jugar con la pregunta es jugar con la pregunta, no es ir y elegir inmediatamente, es seguir después la energía y ver qué es lo que se va mostrando. El dinero es una energía que sigue tu elección, ¿ok? El dinero sigue al gozo. ¿Cuánto control y soltar el control requiere eso? Ya forma parte de este entrenamiento que hacemos de acceso. Por eso se llama acceso a la conciencia, porque estamos en un proceso, ¿cierto? En este plano de ir jugando con esta energía para ver cuánto estamos dispuestos, ¿no? Eh, a veces yo me atoro en elecciones, ¿cierto? Por el dinero y es como, sí, pero en verdad lo estoy eligiendo, o qué va a crear más y después aparece otra posibilidad y ahí como que, ya, ok, ¿no? Bajo la mente y empiezo como a hacer que todo sea más fácil, ¿no? Bueno, en verdad esta elección va a ser mía, esto es mío, en fin.
¿ya? Y ahí vamos jugando y jugando con todas las herramientas del acceso para poder eh, expandir nuestra vida. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Hola, Beatriz, Sandra. Sí, hola, mira, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame. Mira, yo quería preguntar sobre la certificación. Esa ¿Ya? certificación dice que es internacional. ¿Cómo cómo te explicar? ¿Quién avala la certificación? Access Consciousness. Ya, Gary, Gary, él armó una asociación, Gary canalizó la técnica, Gary Douglas, ¿cierto? ya. Él la Ujú. canalizó, ¿ya? Y Gary armó una asociación que se llama Access Consciousness, que es Ah, ya. acceso a la conciencia en inglés. Verdad que me Y, contaste el otro día, ya. sí, y él es quien forma, él es quien forma a los facilitadores, por ejemplo, como yo, ¿ya? Y él nos da Ya, la certificación a nosotros y y él avala todo lo que nosotros hacemos porque yo tengo que capacitarme todo el tiempo para poder, ¿cierto? Yo a ellos les pago una membresía para poder hacer estas clases y trabajar de acuerdo a los lineamientos que ellos ponen. Entonces, el certificado lo emiten ellos, ¿ya? Y ya, tus datos quedan registrados en la plataforma de Access Consciousness, entonces después hay un listado de practicantes, ¿cierto? De personas que las pueden contactar a través de la página, dependiendo del país donde estén. Por eso ya, se llama internacional, ya. porque lo avala Access y tú podrías trabajar en cualquier país si así quisieras con ese certificado. Ya, súper. Y otra consulta sobre el enunciado aclarador, se dice, sí, Ujú. ¿verdad? ¿Sí? Es cuando yo, está bien dicho, cuando yo pregunto algo y digo, y todo lo que lo obstaculice, lo destruyo, lo descreo, acertado, equivocado, pod y po, todo, bueno o malo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Está bien, cierto? ¿O No es más corto? exactamente. ¿No? No exactamente, tú podrías decir podipoc, ¿ya? Nada más. Sí, lo que pasa de que, por ejemplo, yo no puedo decir el enunciado en público, por ejemplo, yo que soy Claro, facilitadora de barras, ¿ya? Por ejemplo, ya. tú que escuchas a las facilitadoras mexicanas, ¿ya? Mm, Ellas son CF, ellas tienen como 2 grados más que ya, yo, ¿ya? ya. Porque ellas dan clases avanzadas de fundamento, de otras cosas, Ah, ya. ¿ya? Y ellas tienen autorización para usar el enunciado aclarador públicamente, ¿ya? Porque Ah, es una herramienta súper potente y, y bueno, en la clase de barra ahí revisamos todo lo que significa cada uno porque justamente el enunciado está diseñado para destruir y descrear todo lo que nosotros hemos ido creando de acá, ¿no? Por ejemplo, ya, si hay una situación en tu vida que hoy día no te gusta, decir, ok, destruye y descreo todos los pensamientos o los puntos de vista que han creado esta realidad en mi vida, ¿ya? ya. Puedes decir podipoc, funciona Nada igual. más, suficiente con eso. Sí, lo incluye todo. Se resume eso. Ah, ya. Sí, se resume a eso. Sí. No, sí, yo sé que me imagino que no se puede decir en público, pero si yo quiero decir, porque me hace mucho sentido lo, des- lo descreo, lo destruyo y lo descreo. Me hace mucho sentido lo tengo como interiorizado, digamos. Sí, te resuena harto. Mucho, Es que mucho. es tu poder, po. Sí, Ahí es tu poder manifestándose, ¿no? O sí, sea, si eso resonó, por eso te digo, hay mucha gente que no le resuena nada a esto, entonces ya, obviamente estas herramientas no son para todos, ¿cierto? claro. Entonces, si hay algo que resuena conmigo es porque está resonando con mi poder. Así como yo tengo el poder de crear algo, también lo puedo descrear y destruir, o sea, lo que no me funciona. Claro. Y así poco a poco me voy alineando, ¿cierto? En esa conciencia de lo que yo en verdad soy. Y es un Mm, viaje, es un viaje.
Ok, De eso se trata. ya. Súper. Y bueno, ¿qué más es posible? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más quedó acá? Yoreli, Yorley. Bueno, quedan invitadas. Esto va a quedar grabado, si lo quieren volver a ver. Igual en el YouTube hay más videitos también de varios tips y cosas. Siempre hay algo nuevo, nunca somos las mismas, ¿ya? Siempre estamos mutando, transformando y eligiendo más. Acuérdate de eso, elige más siempre, todos los días, qué más es posible, qué puedo agregar diferente a mi vida. A veces son solo conciencias energéticas, ¿ya? Y eso nos ayuda un montón al despertar. ¿Ya? Así es que eso. ¿Va a Ya. venir a la clase el viernes, Bea? Yo creo que sí, lo más probable. Ya, pues, Hablamos por interno. eso. Hablamos ¿Sí? mañana. Ya. Ya, listo. Un Chao, nos besito, vemos que tengan entonces. linda noche. Chao, Chao, chao. Chao, gracias, gracias. buenas Nos vemos. noches. Chao, Chao, chao. Jorli. Cualquier cosita Chao, me escriben. seguro, gracias. Chao, sí te voy a escribir. Chao. Dale, Bella. Chao, chao. Chao. Chao.